Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Con esta clase damos por finalizada la unidad 3 y por ende también la materia, Sociología de las Instituciones. Espero que haya sido una materia que les haya gustado. Y hoy vamos a ver como tema final sociedades disciplinarias y sociedades de control. Ambas sociedades y en sus descripciones, ¿no? En estas sociedades ponen como objeto de análisis las instituciones sociales, el poder y los individuos. Temas que nosotros venimos viendo desde hace varias clases, ¿sí? En referencia a cómo opera el poder en la sociedad a través de sus instituciones y cómo afecta, ¿sí?, a el individuo. Michel Foucault, a través de un libro que escribe allá por mediados de la década de los 70 del siglo pasado, que se llamó Vigilar y Castigar. Hace un análisis sobre las instituciones de encierro en los siglos XVIII, XIX y parte del siglo XX. Estas instituciones, va a plantear Foucault, van a servir como eh, parte de un ordenamiento normativo, jurídico, para regular las conductas, los comportamientos de los individuos que den cuenta y respondan a las sociedades que se estaban conformando en Europa. Eh, Foucault va a hablar va a ser en realidad un análisis sobre las instituciones de encierro, poniendo especial énfasis e hincapié en las cárceles, ¿no? En las instituciones carcelarias, en las prisiones. Pero también va a extender este mismo em, modelo de análisis, ¿sí?, o estructura de análisis en otras instituciones, como por ejemplo las fábricas, como por ejemplo las escuelas. E inclusive en un libro que escribe con anterioridad a Vigilar y Castigar, que es de la década de los 70, en los años 60, Foucault va a escribir un libro que se llama Historia de la locura, eh, Historia clásica de la locura, en donde también eh, esboza la forma en que el concepto de locura va a determinar aquella cuestión que es normal o no normal por parte de las sociedades, que también implica la configuración de un determinado sujeto y de un determinado concepto, ¿no?, como es el de locura y lo normal. Ahora, va a decir Foucault, eh, no hay nada más reaccionario contra la razón que la locura misma, ¿sí? O sea, eh, la razón sería ese concepto que implica la normalidad, ¿no? En términos de ubicación, ¿no? Aquel que está razonando bien es el normal. Y en términos de anormalidad, ¿sí?, el loco, la loca, es aquel que está por fuera de ese razonamiento crítico. Eh, Acá también Foucault va a hablar sobre cómo se construye la verdad, cómo se construye, cómo opera el poder, ¿sí?, para esa voluntad de poder y esa voluntad de realidad y de verdad. Entre los siglos XVIII y XIX, un poco como correspondiendo a ese nuevo eh, ordenamiento social que se daba y que comenzaba a construirse y a constituirse posteriormente a la Revolución Francesa, a la Revolución Industrial, también eran necesarias instituciones que puedan responder
a ese ordenamiento, que puedan responder eh, eh, a ver, en base a una forma jurídica sobre la cual las personas, los individuos, ¿sí? Sean catalogados, ¿no? Entonces, eh, esa, esa institución social sobre la cual Foucault va a describir las sociedades disciplinarias es la prisión. ¿Qué es lo que ocurre en la prisión? ¿O por qué se instaura, ¿sí? En estas sociedades una institución carcelaria? Antes de la Revolución Francesa, que implicó la caída de los absolutismos monárquicos, eh, la justicia, ¿sí? Era una justicia que no era procedimental, va a decir Foucault, es una justicia que implica eh, una sanción sin un procedimiento, sin eh, un proceso de constitución de delito, es decir, de averiguación de delito, no existía esto, ¿no? Entonces, a partir, y obviamente que el castigo era un castigo, digamos, muy librado a los humores, ¿sí? De quienes detentaban el poder. No había una regulación ante esto, era, era una decisión totalmente autoritaria y arbitraria. Eh, en las sociedades modernas, la prisión va a servir como aquella institución sobre la cual construir el modelo a ejemplificar, modelo ejemplar, ¿no? La institución carcelaria es aquella en donde eh, podemos observar, va a decir Foucault, de qué manera quienes ingresan a esa institución por alguna decisión normativa, regulada y reglamentada, ¿sí? Moldean sus conductas. Eh, Comienza a establecerse un sistema, un régimen jurídico normativo que va directamente sobre las conductas y sobre los comportamientos de los individuos, que indudablemente eh, al llegar a estas instituciones lo hacen porque están desviados de aquellas normas y aquellos ejes sobre los cuales se construyen estas sociedades modernas. Y Foucault va a decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre? O se va a preguntar, ¿qué es lo que ocurre en estas instituciones de encierro? En primer lugar, se moldean estos cuerpos dóciles. En primer lugar, en estas instituciones de encierro, lo que se trata es de eh, vigilar, ¿sí? Vigilar los comportamientos y castigar a aquellos que se desvían. Va a tomar Foucault de Jeremy Bentham, un pensador inglés del siglo XIX, va a tomar el concepto de panóptico, ¿sí? Para describir eh, las formas en que las instituciones carcelarias se construían, ¿sí? A partir del siglo XVIII. Recordemos que Foucault extiende su análisis de sociedades disciplinarias del siglo XVIII al siglo XIX, donde encuentra él un apogeo, ¿sí? En el siglo XX y posteriormente un declive. Ahora, eh, ¿para qué las instituciones carcelarias? ¿Para qué en estas sociedades disciplinarias estas instituciones? Instituciones disciplinarias también, ¿no? Y bueno, Foucault va a decir, en el caso de las cárceles es precisamente para poder demostrar, era necesario, ¿sí? En estas sociedades que se empezaban a configurar conforme mandatos modernos, en donde hay un sistema bien determinado. Era necesario
mostrar a la sociedad quienes incurrían, ¿sí?, en delitos, ¿sí?, eh, caían dentro de estas sociedades. Entonces había que ejemplificar, ¿sí?, con estos cuerpos dóciles para aquellos, ¿sí?, que estaban fuera de estas instituciones, no tengan la posibilidad de caer en ellas. Entonces, lo que se hacía, ¿sí?, era tratar de moldear estos cuerpos dóciles, eh, y ejemplificar hacia el afuera sobre las capacidades que tenía la institución de operar sobre esos cuerpos dóciles. Ahora, estas instituciones disciplinarias no eran solamente las cárceles o los manicomios, como también va a plantear Foucault. Las escuelas también funcionaban de esa forma, las fábricas también funcionaban de esa forma. Recordemos lo que plantea Althusser, ¿no?, con las escuelas, con, con las fábricas. Eh, Foucault va a decir que la escuela también funciona con una estructura panóptica, ¿sí? También funciona la fábrica con esa estructura. Porque el panoptismo, el panóptico de Jeremy Bentham, eh, y trasladado al análisis de Foucault, lo que hace es poner a un sujeto a vigilar a otros sin necesidad que esos otros sean conscientes de que están siendo vigilados. Esa es la capacidad que va a tener el panóptico y esa es, digamos, la forma en la que se asientan estas sociedades, ¿sí?, o estas instituciones disciplinarias. Es la observación, la vigilancia, ¿sí?, la vigilancia y el castigo posterior ante comportamientos o conductas que no estén reguladas o estén normadas, ¿sí?, por las sociedades, o inclusive aquellas conductas, ¿sí?, comportamientos que están normados negativamente y que requieren de una sanción por parte de la sociedad. Entonces, esa, esa forma panóptica, que inclusive nosotros lo vemos en el presidio de Ushuaia, eh, tiene que ver con la capacidad de un sujeto de observar a otros sin que esos otros lo puedan observar. Con lo cual, va a decir Foucault, si hay un sujeto que observa a otros y esos otros son de la misma forma ante la mirada de este observador, de este sujeto observador, son cosas, se cosifican, va a decir Foucault. En determinado momento, esa cosificación también hace que la acción y la conducta ante esa cosa, ¿sí?, sea cosificada. Por eso es que el ordenamiento jurídico, penal, ¿sí?, punitivo, tiene que ver básicamente con la sanción, ¿sí?, ante esa cosa y ante esa conducta, ¿sí?, realizada por fuera de lo normado, por fuera de lo normal en una sociedad. ¿Cuál es el basamento sobre el basamento conceptual, ¿no?, sobre el cual se van a construir estas sociedades disciplinarias según Foucault? Bueno, la disciplina, la vigilancia y el castigo. Esos tres elementos dan cuenta de la manera en que se constituyen y se construyen estas sociedades disciplinarias. Pero decíamos, Foucault habla de sociedades desde el siglo XVIII con un fuerte apogeo en el siglo XX, siglo XVIII, siglo XIX, fuerte apogeo en el siglo XX, pero un declive, ¿sí?, un declive a mediados del siglo XX. Y coincidentemente con dos cuestiones. En primer lugar, con la, eh, la Segunda Guerra Mundial y
esta configuración, nueva configuración del mundo, ¿sí? Luego de la Segunda Guerra Mundial, un mundo bipolar. Y eh, en segunda instancia, con la aparición de determinadas tecnologías, ¿sí? Que también van a influir fuertemente en estas sociedades. Y es ahí que Gilles Deleuze, otro pensador amigo de Foucault, le va a dar continuidad a lo que va a plantear Foucault en las sociedades disciplinarias y va a incorporar en su análisis eh, las tecnologías, las nuevas tecnologías, la digitalización, como forma también de irrupción en estas sociedades. Entonces Deleuze dice, eh, conforme lo que ha planteado Foucault en su análisis sobre las sociedades disciplinarias, en el siglo XX, el individuo, el sujeto, no necesita, no requiere, las sociedades no requieren, ¿sí? de instituciones de encierro para poder moldear esos cuerpos dóciles. ¿Sí? Ya no se requieren de estas instituciones, ya esas instituciones pasan a ser un poco anacrónicas. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Y porque en verdad la vigilancia y el castigo, como se veía eh, en las sociedades disciplinarias, se transforman ahora en otras formas de eh, poder tener vinculación con los sujetos sociales, con los individuos, en tanto y en cuanto la observancia de sus comportamientos. Entonces Deleuze dice, estas sociedades disciplinarias pasan a ser sociedades de control, directamente de control. ¿M? ¿A través de qué? A través del uso de nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías ya implican un control total y completo, no solamente sobre aquellas personas que estaban eh, corridas, ¿sí? Sobre el eje de normal y anormal, sobre aquellas personas que necesitaban o se necesitaba por parte de las sociedades ejercer algún tipo de disciplinamiento, ¿sí? Moldeando estos cuerpos como planteaba Foucault. Ahora, en realidad, va a plantear Deleuze, todos, absolutamente todos en las sociedades posmodernas, eh, nos vinculamos eh, conscientes o inconscientemente con una forma de control a través de las nuevas tecnologías. Es así que Deleuze, eh, sobre la base de las sociedades disciplinarias, va a decir, hoy en las sociedades posmodernas, el control está en todo momento y a toda hora, a diferencia de lo que planteaba Foucault con respecto a las instituciones disciplinarias, en donde esa vigilancia podía realizarse en un determinado momento, por ejemplo, en las fábricas o en las escuelas, en donde había un periodo, ¿sí? Eh, en el día en donde la vigilancia se hacía este, se llevaba adelante, ¿no? Y se hacía eco del comportamiento de los individuos. En las sociedades de control, el control es 24/7. Entonces, Deleuze va a decir, nosotros, los individuos, nos sometemos a ese control. Nosotros, los individuos, ponemos el cuerpo y llevamos adelante la legitimidad, legitimamos para ser controlados. ¿Sí? Deleuze va a fallecer antes de la finalización del siglo XX, pero si lo vemos al día de hoy, en ese momento Deleuze hablaba de somos controlados a través de las compras que hacemos, del retiro de dinero en cajeros automáticos, del ingreso a plataformas digitales, ¿sí? Ahí hay un control, ahí estamos siendo controlados por un sistema que no vemos, no conocemos, pero sabemos que está. Y va a decir Deleuze, ese
control que antes se realizaba, ¿sí? O esa observancia que se realizaba a través de la vigilancia y que posteriormente ejercía esa vigilancia ante una conducta que esté por fuera de la norma, un castigo, esa, esa forma, ¿sí? Se va a trasladar a las sociedades de control en esta tríada distinta que va a plasmar el control, el monitoreo y la regulación, ¿sí? Un control monitoreado, de hecho nosotros en cualquier lugar donde vayamos hay cámaras, ¿sí? Y regulan claramente nuestras conductas, ¿sí? Ya no hace falta moldearlas, van regulando nuestras conductas, conductas que nosotros legitimamos para ese control. Eh, la falsa creencia de libertad nos hace pensar en que, y los fundamentos de esta falsa creencia de libertad, nos hace pensar que el monitoreo constante es para nuestro beneficio, ¿sí? En verdad, siempre este mundo capitalista, todo aquello que hacen en beneficio de eh, más control, de falsa libertad, siempre lo va a fundamentar en cuestiones positivas y de mejor calidad de vida, ¿no? Y nos hacen creer esto y también replicamos, bueno, hay muchas cámaras de seguridad, entonces me siento más cómodo, me siento más libre, me siento más tranquilo, cuando en realidad es todo lo contrario. Pero más allá de eso, pensemos en esa sociedad de control que eh, trabaja sobre la base de las sociedades disciplinarias, ¿sí? De Leus. ¿Cómo lo tomamos hoy con la aparición? Deleuze plantea las sociedades de control hace 30 años. ¿Cómo lo tomamos nosotros hoy con la aparición de las redes sociales? ¿Sí? Las tecnologías que son mucho, mucho más complejas que cuando Deleuze va a describir estas sociedades de control. Bueno, podríamos decir que ya con la adquisición de un celular estamos sometiéndonos a un control. Podríamos decir inclusive que somos o creemos ser libres porque subimos fotos a Facebook, a Instagram, ¿sí? Y nos mostramos en nuestra intimidad, ¿sí? Y la mostramos al mundo y tenemos esa libertad para hacerlo cuando en realidad la, el dispositivo tecnológico, cuando en realidad esa herramienta tecnológica, ¿sí? Nos usa finalmente. Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano eh, formado en Alemania, va a plantear que las tecnologías, las herramientas tecnológicas que las llamamos nosotros así, eh, eh, nos usan a nosotros como herramientas. Nosotros pensamos, creemos que esas herramientas tecnológicas están a nuestro servicio y nos estamos transformando en herramientas de la tecnología. Em, Sociedades disciplinarias, sociedades de control, son dos formas concatenadas de observar la manera en que el poder opera sobre los individuos desde el siglo XVIII en las sociedades modernas y luego en el siglo XX y podríamos extenderlo al siglo XXI en las sociedades posmodernas. Esta forma de ejercer el poder sobre los individuos, esta forma de moldear las conductas, ¿sí? Y esta forma de construir subjetividades sobre nuestra propia esencia humana, es parte de estas instituciones disciplinarias de control que se han configurado a partir del siglo XVIII con estos estados modernos y estas sociedades modernas y posmodernas. Bueno, aquí finalizamos, les agradezco, espero que les haya gustado la materia y como siempre a disposición.